Gabriela, a los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio y el personaje, la discusión que se desarrolla del aumento del salario mínimo luego de la decisión del Consejo de Estado de suspender entonces el decreto que lo incrementó. Se convocó la reunión, los diferentes sectores, y allí está en el Ministerio de Trabajo nuestro editor económico, Mr. Dólar, Luis Enrique Hurtado. ¿Qué ha pasado con la reunión, Lucho? Pues Orlando y Gabriel, les cuento que la reunión ya terminó. Fueron aproximadamente 4 horas. La conclusión es que el gobierno nacional, a través de 2 ministros, el de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Hacienda, Germán Ávila, pues anunciaron que se va a mantener el incremento del salario mínimo para este 2026 en este 23,7%. Esto a pesar de la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente este decreto. Los 2 ministros enfatizaron que en los próximos días el gobierno va a expedir un nuevo decreto provisional, esto para garantizar los derechos ya adquiridos de 2.4 millones de trabajadores que hoy devengan este incremento que comenzó a regir a partir del 1 de enero. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que este ajuste, este incremento, cumple con todos los criterios. Primero, el de la OIT. Segundo, el de la inflación causada y proyectada, pero también productividad y asimismo los resultados en materia del crecimiento de la economía colombiana. Palabras más, palabras menos, Orlando. Hoy fue una reunión de transición para escuchar qué pensaban los gremios económicos. Allí estuvo la ANDI, el presidente Bruce McMaster, estuvo FENALCO, Jaime Alberto Cabal, estuvo el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, y otros voceros de los empresarios, pero también los dirigentes sindicales. Expresaron su punto de vista y se llegó básicamente a un consenso en que se va a mantener, si no hay una decisión diferente del presidente Gustavo Petro, de mantener esta cifra, 23,7% de reajuste del mínimo para el presente año. Ahí sí, no había mucho, Lucho, para discutir. Ya echar para atrás algo como esto, pues no es ni popular ni políticamente correcto por el momento político que se tiene. Pero recordemos que antes de la discusión, Lucho, las centrales obreras, la CUT exactamente, pedía un 16%, que era una cifra alta frente a lo que estaban en este momento los gremios teniendo. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que el presidente, que dijo que podría echar brevemente o levemente, más bien es la palabra, para arriba o para abajo el salario mínimo, lo vaya a mover de ahí? Pues mire, Gabriel, eso se lo preguntamos al ministro del Trabajo, que si este 23,7% estaba ya prácticamente definido, y dijo, mire, eso es lo que se va a plasmar en el decreto, pero ahora nosotros le vamos a presentar el balance de esa reunión de hoy con las partes, con los integrantes de la mesa de concertación, y será el presidente Gustavo Petro quien firme el nuevo decreto provisional, si se mantiene en el 23,7 o, como usted dice, de pronto le da por aumentar unos pesos más al salario mínimo de los colombianos. Eso va a depender de lo que pueda estar pensando el presidente Petro. Bueno, no se nos vaya, Lucho, que volvemos ahora para hablar de crecimiento económico. Presidente, ¿cómo le va y qué tal sale usted con el ambiente de esta mesa que realmente fue de concertación? No hubo gran discusión. ¿Cómo me le va, señor de las casas? Muy bien, señor. ¿Cómo está usted? Excelente, cansado porque estábamos en esta mesa de concertación. Sí, pero usted no estuvo allá, tranquilo. Pero estuve de alma y corazón. Sí, sí. Y de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Bueno, sí. Por mi culpa fue que subimos el salario mínimo vital. Sí, pues sí. Estuvimos generando una conversación sobre sostenibilidad. Sí. Y por eso me sostuve. Sí, bueno, sí. Y nos sostuvimos en que el salario mínimo tiene que seguir en ese valor. Esas mesas que a mí me gustan son las mesas de concertación donde todo el mundo me dice, sí, señor presidente, lo que usted diga, presidente. Y así va a ser, porque yo lo dije que podría ser más o podría ser menos. Bueno, sí.
Podría ser más incluso, señor de las casas. Pero No sé va a si- seguir llamando a las... Pero si ya está concertado, ¿para qué marchas? ¿Para qué salir a las calles? Porque la gente y el pueblo tiene que apoyar los decretos de su presidente. Sí, Me mire. imagino que ya compraron tenis para Veo salir a una marchar. risita socarrona de Fraile ahí. Aquí. El más maratonista de todos, Juan Fraile, es el que va a salir a marchar. A marchar, sí. No, ya tengo los zapatos acabados, presidente. Y No, que- muchas ¿No marchas. subimos el sueldo para que le alcanzara para otros zapatos? Bueno, pero presidente, no se nos vaya usted también, que está Mr. Dólar. Bueno, Lucho, hablemos de cifras de crecimiento económico. ¿Cómo le fue al país realmente? Pues mire, Gabriel, si usted le pregunta la opinión del gobierno, va a decir que muy bien, porque pues la cifra estuvo en el rango que se había establecido. Pero si le pregunta a los economistas, dice que es una cifra, llamémosle ahí, es decir, que ni fue lo que se esperaba, pero tampoco fue mala. Fue un crecimiento del 2,6%, pero si usted lo compara con el resultado del 2024, que fue 1,7%, pues obviamente que hay un, llamémosle, crecimiento de la economía colombiana. Pero lo que preocupa, Gabriel y Orlando, es que la inversión continúa presentando cifras muy malas. 16% cerró el 2025, pero los sectores que jalonaron este crecimiento fueron la administración pública, 4,5%, el comercio, que llegó a un 4,6%, a pesar de las críticas del gobierno al presidente de FENALCO, pues ahí estuvo. Lo malo de este crecimiento de la economía colombiana el año anterior fueron dos sectores: minas, que prácticamente está ya con cifras muy malas, menos 6,2%, y esto se debe, usted lo conoce, Gabriel y Orlando, a toda la política del gobierno de no más exploración de petróleo, no más el tema de gas, y el sector de la construcción, que para el 2025 presentó una reducción del 2,8%. Pero hay otro dato, que es el índice de seguimiento a la economía colombiana, que se mide mes a mes. Para el año anterior fue del 2,7%, y en el último trimestre del año se comportó este indicador de la siguiente manera: octubre 2,6%, noviembre 2,5% y diciembre 1,7%. Es decir, cifras, llamémosle, para algunos no buenas, para el gobierno aceptables, con este crecimiento del 2,6%. Mire, al final lo único que no es discutible es que donde tuviéramos una política petrolera en Colombia, pues serían mucho mejores estas cifras, Villar Fraile. Claro, Gabriel, porque es que, como nos estaba señalando Hurtado, casi que ese crecimiento económico depende de unos sectores específicos que tienen que ver con el consumo de los hogares, con temas de turismo y, por supuesto, con un boom que ha tenido Colombia en los últimos meses en materia de eventos culturales, conciertos, artistas y todo lo que tiene que ver alrededor del entretenimiento. Cosas así, como dice la nena. Cosas así, como dice la nena, claro, pero Sí, cosas el tema así. de la inversión privada totalmente frágil, el tema de las exportaciones también es un sector que está fuertemente golpeado y que no ve unas altas cifras en materia de lo que tiene que ver con el dinamismo de la economía. Antes de ir con usted, Fraile, presidente, pues la cifra no es mala, pero pudo ser mucho mejor, señor. Son altas las cifras. Sí. Y la economía crece, señor de las casas. Sí, presidente. Porque hay que seguir apoyando Sí. los conciertos. Sí, bueno. Rizaloca tiene que darse cuenta ¿Qué? que en los conciertos ahí está el turismo y ahí está donde la gente tiene que apoyar y crecer. O sea, ¿sabes que Rizaloca da un concierto atrae turismo No, e al inversión contrario. extranjera? No, Mire, Corozo es el que se ríe. No fui yo, fui Corozo y el muelón Rizal. Estamos diciendo que hemos crecido sin... ellos. No, pero están pintados. No, pero estoy diciendo es que sin la necesidad de un concierto de Rizaloca hemos crecido. Ah, hemos crecido. Bueno, Hemos es necesario. crecido bastante, no Sí. es necesario. El silencio también Y- es una opinión. Y no dejaremos la explotación de minerales, porque a quién les gusta Ay, que les bueno. escarben un hoyo, un hueco allá en la Presidente, tierra. aquí está Fraile, que tiene una opinión al respecto. ¿A usted le molesta o le incomoda que le escarben allá? Bueno, pero es el petróleo, señor. Presidente,
Ojo con el tema del arte y la cultura, algo que en su momento le criticaron mucho al expresidente Iván Duque, la economía naranja. Les parecía que eso era un concepto muy gaseoso, que era algo que en su momento incluso parecía bobo. Entonces era economía naranja postobón. Pero el presidente Duque en su momento dijo, ojo con ese sector de la economía que puede crecer y nos puede llegar a ayudar bastante. Y hoy es el que más jalona, creció 4,9% en el último trimestre y es el que aporta casi 0,9 puntos ese crecimiento de 2,6 que nos está revelando hoy el DANE. Pero cuando usted revisa al detalle, ya lo que nos ha dicho Orlando, por ejemplo, la caída en el tema de la minería, la exploración petrolera, preocupa el tema, por ejemplo, de la vivienda. El gobierno decidió abandonar por completo la construcción de vivienda, pero no por un tema de política pública y no porque no hagan falta casas. Es que al presidente no le caen bien los constructores. Sobre todo no le caen bien los dueños de las constructoras y los bancos que financian los proyectos de construcción en Colombia. Un país con tanta necesidad de vivienda decide entonces que los recursos del Ministerio de Vivienda ahora son para mejoramiento de viviendas, para echarle una planchita a la casa o para ayudarle a la gente a mejorar la casa que ya tiene. Pero nuestro déficit de vivienda en un sector que como la construcción era el que jalonaba siempre las cifras de empleo y de crecimiento de la economía, hoy están en rojo. Y el tema de la inversión extranjera, Gabriel, ¿quién va a querer traer su dinero de manera voluntaria y pues muy tranquilo a Colombia cuando tenemos todos estos berenjenales del salario mínimo, de la emergencia económica, que ponen un impuesto, que lo quitan, las normas que estaban vigentes en junio, en julio ya no, y así por el estilo? Entonces la verdad es muy complicado, hay que revisar en detalle qué es lo que está moviendo la economía y pararle bolas al tema.